Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que estamos acá en la casa del Señor. Y nos gozamos de poder bendecir al Señor. Amén. Hemos estado cantando esta mañana acerca de cuando estemos en la eternidad. A veces hay personas que pensarían, ¿verdad?, que es que ellos se contentan cantando de las cosas de allá del futuro, pero las cosas después de esta vida uno nunca sabe. ¿Sabe cómo son en este país? Uno nunca sabe, dice la gente. Pero la realidad es que Cristo nos salvó de un pecado y de una condenación real. Amén. Y la preparación que Él fue allá a hacer a la eternidad para nosotros es una preparación real. La condenación después de esta vida es una situación real, de la cual el Señor nos libró cuando usted vino a Cristo Jesús. Y Él le libró de toda condenación. Amén. Por el pecado suyo, el cual Él llevó en la cruz cuando derramó su sangre para perdonarle. Así que la realidad de la eternidad es eso mismo, es real. ¿Cuántas personas? Y hay muchos libros y muchos cuentos sobre esto, sobre personas que dijeron que murieron y fueron allá. Y de allá vienen contando un montón de cosas. La realidad es que de allá para acá no viene nadie, hermano, porque es one way. Cuando usted está en esta vida, usted muere y usted va hacia el frente. El alma o va al infierno o va a la eternidad con el Señor. Pero no hay reversa. Eso fue lo que aquel rico le pidió a Lázaro, le pidió a Abraham, a ver si Lázaro podía dar reversa y podía venir acá a decirle a las personas, pónganse para su número, que si no, cuando van a la muerte, se pierden y no hay forma de venir hacia atrás. Y dirán, entonces, ¿cómo Lázaro volvió hacia atrás? No hay forma de venir a esta vida, por eso es que nadie avisa. El Señor lo dispuso así, para que nosotros creamos lo que Él nos dice en su palabra, por medio de la fe, por medio del convencimiento que su Espíritu Santo pone en nosotros. Todas estas historias de personas que han ido por allá, no, por allá vieron esto, vieron lo otro, hay una historia de un niño ahí, Heaven is real, algo así se llama. Y que el niño vio por allá un montón de cosas que no están en la palabra del Señor. Pues ya usted sabe lo que pasa con eso. Esos son sueños, que si estuvo en coma, que si estuvo clínicamente muerto o no, que si yo que sé, es un debate. La realidad es que nada de lo que no esté en la palabra, usted no lo puede creer. De hecho, muchas otras historias de otras personas contradicen lo que dice la Escritura. ¿Okay? Así que nada tiene que ver con eso también. Allá vino aquel Dante, para allá en la época medieval, y escribió acerca de diferentes libros. Así siempre uno lo ponen a leer, en la universidad ponen a leer uno del infierno. El infierno tiene 7 niveles. Si los traidores son los de más abajo, y después por ahí para arriba unos que son menos malos están. Eso fue un invento de Dante, a Dante le pareció lindo eso. Entonces, lo mismo con el libro que se llama Cielo. También hay cielitos y hay cielotes. Eso no es lo que dice la palabra tampoco, hermano. Entonces allá es que él ve que había unos. ¿De dónde viene la noción esta de que hay unos querubines y que los querubines es un niñito gordito así con unas alitas y con un alpa haciendo así flotando en el aire? Eso se lo inventó Dante y todo el mundo de allá para acá dice, así es que dice. Porque las personas le creen más a los cuentos y a las imágenes y a las historias lindas que a la palabra del Señor. Amén. Pero no es de eso que vamos a hablar ahora. Vamos a estar hablando de sacrificio. Recuerdo yo una persona de como 20 años, con lo cual tuvimos una diferencia, porque a pesar de que no lo decía, ellos entendían que era un sacrificio, su descripción, era un sacrificio levantarse temprano un domingo para venir aquí a congregarse a las 9 de la mañana. Que por qué no hacíamos el culto a las 10, porque el domingo era para descansar. Y levantarse temprano el domingo, pues era un sacrificio, el cual ellos no estaban dispuestos a hacer.
Mantenga eso en su mente, porque estoy yendo primero, estamos hablando de definiciones. Esta es la número 25. La gente en la calle le llama sacrificio a cosas que no son sacrificios. Vamos a ver lo que la Biblia dice que son sacrificios. Entonces, pues no. Yo le dije, no, el culto se va a quedar comenzando a la misma hora. Porque si yo lo pongo a las 10, ustedes van a llegar a las 10:15. Si lo pongo a las 9, van a llegar a las 9:15. El problema no es la hora, el problema es el corazón de ustedes. Porque yo le dije, ¿a qué hora empieza la escuela? 5 días a la semana, a las 8. ¿Llegan tarde los niños a la escuela? ¡Ah! Jamás ni nunca. Ahí tienes tu respuesta. Donde está vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Cuando yo me criaba, muchos hacían un sacrificio, tremendo sacrificio, en la Semana Santa. Decían, y los viernes de susodicha Cuaresma, no como carne, los viernes de Cuaresma es un sacrificio. Pero se saltaban de camarones. Como me decía un compañero de trabajo, mira qué clase de sacrificio estoy yo haciendo. Estoy haciendo un viernes acá de Cuaresma, voy a casa de mami me hace camarones al ajillo como fongo. Mira qué clase de sacrificio estoy haciendo, decía él. Un sacrificio para las personas a veces no comerse los 3 sneakers que se comían en un día es un sacrificio también, porque la palabra sacrificio, lamentablemente, la han dañado. Dañaron la palabra arcoíris, dañaron la palabra amor, dañaron la palabra verdad. Amén. Seguimos por ahí. ¿Cuántas palabras este mundo malo y puerco no ha dañado? Pues este sacrificio también la han dañado, para decir ahí, como dicen, para variar, como decimos nosotros sarcásticamente, pues siguen dañando la definición. Por eso es que es importante que el pueblo de Dios vaya a la palabra. Amén. Tiene que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es que está la verdad de Dios. Amén. En lugar de ir a un diccionario que podría tener una definición buena, pero usted no sabe si es así o no, a menos que la mire y la compare con la Escritura, vaya a la Escritura. Amén. ¿Usted quiere saber lo que es pecado? Vaya a la palabra del Señor. ¿Usted quiere saber lo embarrado que estábamos en pecado? Vaya a la palabra de Dios. ¿Usted quiere ver la salvación que Cristo obró en la cruz? Vaya a la palabra del Señor. Amén. Estábamos hablando hace poco de sabiduría. ¿Usted quiere ver lo que es realmente sabiduría? Vaya a la palabra del Señor. Amén. Pero el consejo que se les da a los creyentes es este mismo. Vamos a la palabra del Señor y allí encontraremos la verdad de Dios. Amén. No es en un libro de consejos, no es en una enciclopedia bíblica, no es en un sermón de no se sabe dónde. Es todo aquello que viene de la palabra del Señor. Ahí sí nos podemos anclar. Amén. No es en una película cristiana tampoco, ¿ok? Ni en nada de esas cosas. Vaya a la palabra de Dios, amén, para encontrar la verdad. Amén. Así que vamos a definir sacrificio hoy de manera breve. Sacrificio. En Romanos 12, 1 al 2, vamos a leer y después más adelante nos sentamos, más adelante leemos otros versos más para poder entender lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Amén. Es importante ver no solamente lo que la palabra dice, sino el contexto de la palabra de Dios. Amén. Romanos 12, 1 al 2, hermano, cuando lo tengamos, nos podemos poner de pie un momentito y vamos a la palabra del Señor. Amén. Sacrificio. Leemos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, bueno Padre Santo, ahora bendícenos con tu Espíritu Santo, que Él nos dirija a la verdad que está en tu palabra, que la podamos entender claramente, Señor, que la podamos hacer, la podamos vivir en nuestra vida, mi Señor Jesús. Padre, que así seamos transformados cada día más, como dice tu palabra,
en un holocausto vivo, en un sacrificio vivo que te agrade, Señor, y que te honre cada día. Gracias, mi Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. Sacrificio. Allá en el Antiguo Testamento se usa la palabra sacrificio, la cual denotaba la palabra holocausto. ¿Okay? Un holocausto es una palabra, ¿verdad?, antiquísima, que merece que la describamos primero. Lo que se habla sobre sacrificio en el Nuevo Testamento tiene su origen en el Antiguo Testamento. Pero como bien dice, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Pacto, hecho en la sangre de Cristo Jesús. El Viejo Pacto queda cubierto. ¿Amén? Queda cubierto, queda satisfecho. Oiga bien, satisfecho con el sacrificio que estableció el Nuevo Pacto. Con el holocausto que estableció el Nuevo Pacto. ¿Cuál fue el holocausto que estableció el Nuevo Pacto? El Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo por medio de su muerte en la cruz. En el Antiguo Testamento ocurrían holocaustos continuamente. Amén. Porque no eran holocaustos, no eran sacrificios completos ni sacrificios perfectos. Amén. Eran temporales. Había que repetirlos. Amén. Cada rato. Usted come ¿cuántas veces al día? ¿Y por qué no se está una semana sin comer? ¿Qué comen? ¿Y qué pasa con la comida? ¿La comida no sirvió? Dice, no, la comida sirvió, la comida estaba muy buena. Y si era tan buena, ¿por qué no dura? No, porque es que así es que estaba hecho. Pues exacto, así pasaba también en el Antiguo Testamento. Cuando se ponía el pecado sobre el animal inocente, eso tenía una duración. No se nos especifica la duración. Amén. ¿Hasta qué? Hasta que hubiera pecado otra vez. ¿Y cuándo iba a haber pecado otra vez? Ahí mismo, regresando del templo, ya había pecado otra vez. Pues había que vivir sacrificando animales. ¿Por qué? Porque la sangre del animal no cubría los pecados a eternidad. Entonces merece que vayamos de manera bien breve, ¿verdad?, a cómo y a qué se debe el asunto o la razón por la cual Dios estableció los sacrificios. Amén. Desde que Caín mató a Abel, recuerda que hablamos del pecado, hemos estado hablando de esa serie del pecado en los estudios de los martes, amén. Así que el que nos escucha se puede referir a estos estudios que apenas están comenzando. ¿Qué es el pecado? ¿Qué le ha hecho el pecado al mundo? Fue el último estudio que estudiamos el martes pasado. Y va a tono con lo que le estoy diciendo ahora. Cuando Caín mató a Abel, la sangre del inocente cayó sobre la tierra. Jehová dijo en esa porción allá en Génesis, entonces la tierra es maldita a causa de Caín, porque derramó sangre cuando a él no le tocaba matar a nadie. El único que puede dar la vida y puede quitar la vida es el que creó la vida, es Jehová. No puede hacerlo nadie más. Cuando alguien mata, está yendo en contra del derecho que le toca a Jehová. Por lo tanto, es pecado, es transgresión. Amén. Entre muchas otras cosas que son pecados, nos lo describe la palabra. Pero hablando de este asunto de la muerte, de la sangre, amén. Cuando se derrama sangre de un ser humano, la Biblia dice que esa sangre viene a ser, amén, como si fuera, ¿verdad?, el pecado es la vida de la persona. Cuando se está en pecado, se comete pecado, el pecado se paga con muerte. Por lo tanto, la persona cuando muere porque hubo pecado en él o en ella. Por eso es que todos morimos, porque dice la Biblia que todos pecamos. Y por eso es que estamos fuera, no tenemos derecho a entrar en nada que tenga que ver con la gloria de Dios. Lo dice claramente, de hecho mismo, en el libro de Romanos. Así que, ¿qué podemos hacer con esto? Si la vida continúa de manera natural, cualquier persona que nace y sigue su vida y vive su vida como él le dé la gana, como estábamos nosotros antes,
ese pecado va a demandar y va a derivar la muerte de esa persona. Pero la Biblia dice más allá, no solamente en la muerte física aquí, sino que en la vida eterna, la vida después de esta vida, esa vida que se muere sin perdón de su pecado, amén, va a pagar con su pecado, no solamente habiendo muerto aquí, sino en la muerte eterna, que es en el lago de fuego. Lo dice la palabra del Señor. Así que las consecuencias del pecado no son solamente en esta vida, son en la eternidad, especialmente en la eternidad. Porque en esta vida, por más que usted vaya, durará 100 años. Si está entre esos que duran 10, 113, si es de alguna cepa de acá de Isabela. Pero 113 y ya se acabó. De ahí va a la eternidad. Por eso es que es importante que veamos lo que dice la palabra respecto a cómo nosotros podemos, amén, ser librados de ese ciclo de condenación. Ahora, esa misma persona que está viviendo en pecado, si viene a Cristo Jesús, entonces el tener que pagar con su vida, la vida del pecador, por el pecado ya no aplica. Porque hubo alguien que sustituyó tu muerte y tu sangre con la sangre de Él. Amén. En la cruz del Calvario. Y ese es Cristo Jesús. Amén. Entonces, para llegar a esta parte de ese plan perfecto que Dios ideó, para que el inocente pagara por los culpables, el Señor desde el Antiguo Testamento estableció el fundamento de por qué era que tenía, ¿verdad?, que hacerse sacrificios y hacer un sistema entero de sacrificios, el templo entero, con todas las personas que se envían en el templo, era para eso. Amén. Porque nos enfocamos claramente, está el patio, está el lugar santo, el lugar santísimo, eso es muy cierto. Pero cuando usted viene a ver la razón de ser de todas esas áreas, del arca del pacto, donde se rociaba la sangre una vez al año, del altar de fuego, del altar de los sacrificios, todas esas cosas estaban puestas por un sistema de sacrificios, de holocaustos que Jehová había establecido. ¿Para qué? Para que la humanidad entendiera, empezando por su pueblo, que el pecado había que pagarlo. Eso no era así de yo peco y allá el diablo arregla al final. Porque eso es lo que pasa con Puerto Rico también. ¡Ay, fíjate! Vive por ahí que la última cuenta la paga el diablo. Entonces, tanto lo dicen y eso está por ahí. Y por allá el Gran Combo cantaba, después de muerto no se puede gozar. Esta vida yo la gozo, aunque no haya ni una más, aunque vengan 20 más. Porque si me muero y si me quedo por allá, ¿ah? Y todo eso, después de muerto no se puede. Y entonces todo eso tú lo escuchas, aunque no lo escuches en tu casa, lo escuchas en la avioneta de al lado y ña, y se le queda en la conciencia a uno. Y no es exagerado decir, y eso empieza a regir entonces tus decisiones y tu vida también, porque después de muerto no se puede gozar. Así que voy a gozar esta vida, a gozarla según el mundo la goza, ese es el problema. Pero la verdad de la palabra es que sí hay una vida eterna o una muerte eterna. La Biblia dice que esa vida eterna está en su Hijo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que el que no está en Cristo no tiene la vida y el que está en el Hijo sí tiene la vida. Lo dice la palabra. Pero para llegar a esa convicción, Dios estableció desde antes, en el Antiguo Testamento, el fundamento de por qué hacía falta Cristo. Y antes de que Cristo viniera, dijo, el pecado hay que pagarlo. Las cuentas con el Señor, todo pecado que va contra Jehová, que son todos, hay que pagarlo. En el término del Antiguo Testamento hay que redimirlo. ¿Okay? Hay que pagar esa deuda de pecado. Pues Jehová estableció el sistema de los holocaustos. Un sistema complejo, porque tenía diferentes tipos de holocaustos o sacrificios. Entre todos ellos, había algunos que eran de harina, otros eran de algunas palomas, otros eran de las gavillas, cuando en las primeras cosechas, ¿se acuerdan? El Pentecostés se estableció a sí mismo. Pero la más importante, el sacrificio más importante de todo, era el sacrificio de animales, lo que propiamente se le llamaba holocausto. Amén. De estos holocaustos, habían otras
dentro de cada uno de estos sacrificios animales había unas clases diferentes, donde a veces la intención era por ejemplo, una ofrenda de agradecimiento, ¿ok? O una ofrenda por otro tipo de cosas, ¿verdad? La más importante era la ofrenda por el pecado, el holocausto por el pecado. En ese es que nos vamos a enfocar. Todos estos detalles, y no vamos a ir a ellos porque requiere tiempísimo, están en el libro de Levítico, ¿ok? En el libro de Levítico es que Dios especifica estas cosas. ¿Okay? El anuncio de estas leyes, el Señor lo hace en el libro de Éxodo, pero el detalle, el súper detalle, está en Levítico. ¿Ok? Todas estas leyes están allá. Por eso es que, si nos fuéramos a decir, por eso es que usted ve que no estamos aquí necesariamente viniendo a predicar usando Levítico, porque son prescripciones para el antiguo pacto. Yo no las puedo traer ahora, porque nosotros no estamos bajo el viejo pacto, estamos bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo. En ese sí que hay que estar versado, y en ese hay que ser conocedor. En el pacto antiguo, usted puede leerlo, puede darle, pero para que vea la forma en que Dios estableció para llevarnos al nuevo pacto, el pacto eterno en la sangre de Cristo. Pues, ¿qué tenía que suceder? Venía la persona, ¿verdad?, que había cometido pecado, y venía a traer una ofrenda, vamos a decir así, en pro de él y de su familia. Venía el padre de familia y traía un corderito o un becerro, ¿ok? Un animal similar. La palabra decía que ese animal tenía que ser sin mancha, tenía que ser perfecto. No podía ser cojo, no podía ser ciego, no podía ser gacho, ¿ok? No podía ser enfermo, obviamente. Y todo eso, de hecho, Jehová, en muchas ocasiones, a través de los profetas, señalaba al pueblo y dice, ustedes me han fallado y me han ofendido. ¿En qué te hemos ofendido? En que han traído al perniquebrado, o sea, el que tiene la pata rota. Han traído al ciego, han traído al enfermo, refiriéndose a los animales, y los ofrecen delante de mí y creen que yo no lo sé, dice Jehová. Porque se habían hecho que, esto hay que hacerlo por hacerlo. Pues trae lo que aparezca. En ese sentido parecen más puertorriqueños que judíos. Trae lo que aparezca, olvídate. Lo que sea ahí, olvídate, eso al final se arregla. Al final hay otro más allá que va a arreglarlo todo. Mira, el sistema de holocaustos dependía de unos animalitos perfectos, limpios. Amén. Entonces, estaba fundamentalmente el asunto de que el animalito no tenía nada que ver con el pecado de la familia y del padre de familia. No tenía nada que ver. Era inocente del pecado. Estas partes son fundamentales para llevarnos al sacrificio eterno de Cristo Jesús. Amén. El animalito entonces se traía al frente del sacerdote, frente al altar del holocausto y el altar de la sangre, donde se echaba la sangre. El animalito se ponía allí, el sacerdote lo verificaba que estuviera perfecto y el padre de familia ponía las manos sobre la cabeza del animal. ¿Ok? Y la oración que hacía era transferir los pecados de él y de su familia sobre el animalito. Eso no es que eso pasaba como un campo de fuerza para allá, eso es que él reconocía delante de Jehová que el pecado de ellos ahora se lo iba a llevar el animal. Si fuéramos puertorriqueños como lo somos, diremos, ay bendito, pero qué culpa tiene el corderito. Exactamente, qué culpa tiene el corderito de los pecados de toda esa gente. Nada, nada, nada. Es el asunto central aquí. Transfería los pecados al pobre animal. Entonces ahí venía el sacerdote y degollaba el animal. Lo levantaba para que la sangre cayera en un recipiente. Toda la sangre tenía que salir. Una vez salía toda la sangre, el animal
lo preparaban para ser cortado en pedazos y puesto sobre el fuego del altar de fuego. Y la sangre la derramaban sobre el altar de la sangre. Había un altar para echar la sangre. Usted casi siempre ve las imágenes y los gráficos y dibujos acerca del templo. Y usted lo ve que parece un museo limpiecito. Pero si usted se da cuenta, eso era un matadero. La mejor forma de ilustrarlo es un matadero. ¿Ha ido a un matadero? Recuerdo yo en la República Dominicana. No era un matadero tan grande, pero era un sitio donde usted iba y usted compraba los pollos, usted los escogía. Los pollos estaban ahí. Quiero aquel. Sí, señora. ¡Guau, guau! Y lo metían en una máquina, que era como una tomboladora, que tenía como unas cosas de goma en la tómbola, y lo ponían ahí, eso le sacaba todas las plumas. Y un abanico, chupaba las plumas, para venderla para cojines y para almohadas, eso no podía perder. ¡Guau! Lo desplumaba. ¿Ok? Ahí mismo, le cortaban la cabeza, ¡fua! Y eso, cayendo para todos lados ahí. Y eso era un pollo detrás de otro. Limpio no estaba. Había plumas por todos lados, pellejos por todos lados. A veces se caía una pata para caer. Era un matadero. Así mismo ocurre con los animales. Lo que sucede es que, si nos ponemos a pensar que eso no sucedía en el ambiente del templo, pues entonces estamos mal ubicados. Era sacrificio continuo. Y la palabra del Señor lo explica así. Detrás de ese corderito, de esa familia, venía el otro. Y después venía uno que estaba ofreciendo un becerro, más grande todavía. Y toda esa sangre que había allí, eso se echaba en el altar aquel. ¿Usted se imagina el mosquero que había allí? ¿Usted se imagina el olor a muerto que había allí? Y todo eso, ese cuadro de esa muerte y viendo animales sacrificados por el pecado de la gente, era precisamente para que ellos sintieran la compunción en su corazón y decir, esto es por mi culpa. Por mi culpa. Y como yo no voy a ser el que me voy a dejar matar por mi pecado, pues Jehová estableció que otro pagara por el mío. Y eso tenía que estar incrustado y sembrado en la conciencia, en el corazón del pueblo. Esa era la intención de Jehová. Para dejarlo así, no, más adelante, para llevarlo todo a el sacrificio perfecto que terminaría con todos los sacrificios, con todos los holocaustos, el de Cristo Jesús. Amén. Así que todo ese sistema de holocaustos estuvo puesto así por 1300 y pico de años hasta Cristo Jesús. Fue puesto para que todas esas generaciones entendieran que el pecado tiene su costo. La paga del pecado. Para yo pagar por el pecado requiere muerte. ¿La mía o la de un inocente? Todo ese sistema estuvo así hasta que vino Cristo Jesús. Cuando viene Cristo Jesús, no es casualidad que la palabra le llama el Cordero de Dios. Cuando Juan anunció a Cristo, a los discípulos que buscaban, dicen, he aquí el Cordero de Dios. No es el Cordero de fulanito, que lo trajo para el holocausto. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y lo dice en una forma categórica, que quita. Quita, es quita. No implica que quita y a los 3 minutos volvió, es quita el pecado del mundo. Y ese sacrificio de Cristo fue así. ¿Ok? Fue un holocausto lo que ocurrió en la cruz, donde el Cordero de Dios, sin mancha, sin contaminación, inocente, que no tenía nada que ver con el pecado de nadie, Él dice que puso su vida voluntariamente para que con la sangre preciosa y perfecta de Cristo, entonces el pecado fuera pago, pero de una vez, por todas y para siempre. Amén.
Por eso fue que Dios estableció todo esto desde el principio allá en el Antiguo Testamento, para llevar a Cristo Jesús todas estas prácticas. Y esto podemos hablarlo del sacrificio, pero podemos hablarlo de un montón de otras cosas más que están en el Antiguo Testamento, que estaban puestas para anunciar a Cristo Jesús. Toda la palabra tiene que ver con anunciar y proclamar y glorificar a Cristo Jesús. Ahora, nosotros vamos, te recuerda bien la narración de los evangelios, cuando el Señor Jesús da su vida por nosotros, Él estaba haciendo el holocausto dictado por Jehová, pero el animal del holocausto, el causa, lo que sustituía a ese animal imperfecto, era el mismo Hijo de Dios encarnado, derramando su sangre. Muchos después dirían, a lo largo, una vez se empieza a predicar la palabra ya temprano en la iglesia, empezaron un montón a decir que era imposible que Dios se hubiera encarnado y mucho menos que hubiera muerto en la cruz. Y por lo tanto, si no era una persona real que estaba en la cruz, la sangre no fue real. Si la sangre no fue real, el sacrificio no sirvió de nada. Porque Jehová lo dice claramente. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y punto. Alguien tenía que derramar su sangre. O eras tú, o era yo, era cualquiera de ustedes aquí. Pero apareció el Hijo de Dios, voluntariamente derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y no solamente nosotros, sino de un montoncísimo de personas que nunca van a reconocer que Él murió por los pecados de ellos. La sangre preciosa de Cristo se hace efectiva en aquellos que le reclamamos y le proclamamos como Señor y Salvador. Amén. Murió por los pecados de todos. La sangre de Él es efectiva y poderosa para todos. ¿Por qué? Porque es el mismo Hijo de Dios hecho carne. Es el sacrificio perfecto que Dios especificó. Por eso es que sustituye todos los otros. Se nos habla en la palabra y se nos implica en un futuro no muy cercano, cuando estemos en esos tiempos de la tribulación, se restablecerá el sacrificio continuo, porque hay una intención de allá en Israel construir el tercer templo. Amén. Hemos hablado de esto antes. ¿Para qué? Para establecer el sistema de sacrificios otra vez. Y usted dirá, pero ¿y qué le pasa a esta gente que no entienden lo que dice la palabra? Exactamente. No entienden eso. Van a volver a el ternerito y el corderito uno detrás de otro, como si Cristo no hubiera dado ya su vida por nosotros. Amén. Pero todo eso será algo muy pasajero. Porque entonces dice la palabra que su velo, el que tienen en los ojos, la bobera esa que tiene de parte de Dios en los ojos, que no comprenden la palabra, les será quitado para que entonces ellos comprendan y crean en el Señor. Pero esos tiempos aún no han llegado. Ahora, dice que el evangelio se le presentó a los judíos. Los judíos dicen que rechazaron el evangelio. Eso es lo que habla Juan en el capítulo 1. Él vino a los suyos no quisieron tener nada que ver, se escandalizaron de él. A nosotros nos fue predicado, a los gentiles, a los restos de las personas que no somos de Israel, nos fue presentado el evangelio. Y todos aquellos que hemos creído somos salvos por el poder de Dios, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, si seguimos dándole hacia adelante, lleguemos a los versos que leímos al principio en Romanos 12. El argumento que está haciendo Pablo dice, así que, como que dice, mire hermano, estuve 11 capítulos diciéndole un montón de cosas importantes. ¿Por qué el hombre cayó en pecado? Allá el verso capítulo 1, usted conoce ese. No me da vergüenza predicar a Cristo, porque el mensaje de Cristo es el que puede redimir la humanidad. No me da vergüenza ninguna predicar a Cristo, dice. Porque viene un juicio de Dios. Ese juicio fue anunciado a través de los profetas, sí, lo estoy parafraseando.
Algunos podrían pensar, ese juicio no es para mí, porque yo no soy malo. Malo es aquel y el otro. Dice, no hay ni un justo, ni solo uno. Dice, todos pecaron. ¿Ok? ¿Y sabe qué? El cumplir con la expectativa de Dios no viene de hacer las cosas bien, de portarse bien. ¿Te recuerda cuando a muchos de nosotros nos decían lo que hay que portarse bien? Y él sigue explicando por aquí. Y sigue diciendo, ¿sabe qué? Cuando usted viene a Cristo, el poder del pecado ya no rige en usted. Ya usted no está esclavo, no está adicto al pecado. ¿Y qué quiere decir eso? Que en lugar de seguir pecando, vamos a hacer las cosas que agraden al Señor. Amén. Cuando usted tenga tentación, dele gloria a Dios. Amén. Y usted podrá vencer la tentación, porque no hay ninguna condenación cuando ya usted está en Cristo Jesús. Vamos por el capítulo 8, usted conoce esto. Amén. Así que somos más que vencedores porque Cristo nos amó. Amén. Y nos puso en sus santos caminos. Amén. Bendito sea el Señor. Y llega entonces al capítulo 12, parafraseando. Dice, mire hermano, por lo tanto, así que hermano, mire, yo les ruego por toda esa gracia y todas esas bendiciones que Dios nos ha dado ya, que ustedes se presenten en holocausto al Señor. Dice, en holocausto, espérate, pero dice holocausto vivo. No es un holocausto como los de los tiempos antiguos, donde el holocausto el animal fallecía. Un holocausto vivo. ¿Qué es un holocausto vivo? Obviamente no es derramar la sangre literalmente por el Señor. Pero fíjese, ¿qué quiere decir holocausto si usted va bien al Antiguo Testamento? El animalito se entregaba por completo y le pertenecía a Jehová. Eso es lo que quería decir. El animalito tenía que ser perfecto porque era para regalárselo a Jehová. ¿Ya viendo? Jehová pasaba a ser dueño del animal. Y la sangre, cuando era derramada, Jehová la aceptaba en sustitución de la persona que pecaba. ¿Ok? Importante que recordemos esto. Cuando vamos ahora a lo que nos dice Pablo aquí, él nos está diciendo, ustedes tienen que hacer lo mismo. Ustedes, cada uno de ustedes, cristianos, se tienen que presentar delante de Jehová como un sacrificio que Jehová acepta. Esta es la cosa. Había muchas veces en el pueblo de Israel, había un montón de sacrificios que Jehová no aceptaba. Decía, me tienen hasta aquí. Me tienen harto ya los sacrificios y las libaciones y los inciensos y toda esa patraña que ustedes hacen, porque todo eso es una pantalla, es una falsedad. Y ahí viene toda la crítica. Lo hacen con los animales que no son. Y encima de eso, no solamente eso, sino el corazón de ustedes no está en agradarme a mí. El corazón de ustedes está en cumplir para salir de esto. Y así era que estaba. Borrando todo eso, cuando usted está en Cristo y estamos aquí cuerdos, cabales, pensando lo que Cristo hizo por nosotros y leemos esta porción, lo que nos está diciendo es, mira, los sacrificios en el Antiguo Testamento se entregaban y le pertenecían a Jehová, así son ustedes también. Y nos pone a pensar, ¿cómo me podré yo presentar delante del Señor? ¿Te acuerdas? ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? ¿Y quién subirá a su monte santo? Dice. El puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas malas ni vanas. Amén. Y por ahí sigue diciéndose. Todo esto es un precursor de lo que vemos escrito aquí en Romanos capítulo 12. Amén. La vida del creyente es entregada y entregable, y debe ser entregable a Dios todos los días. Amén. Si el Señor viene a buscar su iglesia hoy, usted anda como para irse ready. Porque si nosotros estamos aquí viviendo según la palabra y andando en santidad, amén, apartándonos del pecado y del mundo que nos rodea,
y sirviendo al Señor como nos dice su palabra, meditando en su palabra, gozándonos y maravillándonos en el Señor, creyendo de todo corazón y cabalidad que Él nos redimió de toda maldición mediante la sangre de Cristo, usted está listo para irse con Cristo en el día, en el momento que Él desee. Porque usted ha hecho lo que la palabra dice hay que hacer para satisfacer la demanda de Jehová en cuanto a la salvación. Primeramente, creer en su Hijo Jesucristo. Pablo nos dice más. Dice, entreguemos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice, así es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir racional? Usted lo hace a sabiendas. Amén. No anda por ahí y dice, ay, yo ni sé ni lo que yo hago. Ay, yo no sé por qué yo hice esto. Ay, eso se me salió así. Mire, usted tiene que ser dueño de las cosas que usted hace y las que no hace también. Eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. El creyente anda en su cabalidad. Lo opuesto a racional es el que está agendío. Alguien que está borracho dice, pero ¿y qué es esto? Va a decir esto. Imagínense que se sentara aquí un creyente ahí, bojacho ahí. Y no hay gloria a Dios, porque eso mejor lo hace el hermano Jane, que lo imita bien. Yo le doy gloria a Dios aquí. Y te dice, pero ¿qué gloria a Dios tú le estás dando? Si obviamente no puedes controlar ni tu propio cuerpo, ¿qué gloria a Dios le va a estar dando? Con toda esa porquería que se ve encima de ti, ¿me entiendes? Usted diría, esa persona no está en su juicio cabal, en su juicio racional. Amén. Estoy dando un ejemplo acerca del licor, por cualquier otra cosa. Puede ser una persona que no beba ni una sola gota ahí, ni un mavisa dado en la vida. Y pretende decir, yo soy de Cristo, pero está andando en lujuria, está andando en envidia, está andando en idolatría con el dinero, está andando en porquerías de este mundo. Eso no es un sacrificio y un holocausto aceptable a Jehová. Todo tiene que ser limpiado con la sangre de Cristo primero. Amén. Lo que nos está diciendo es, Cristo ya murió por nosotros. Ahora nosotros nos toca hacernos hacia Él holocaustos vivos, santos, agradables a Dios. Y lo hacemos mediante saber que estamos haciendo todo para la gloria de Dios. Es lo que quiere decir el culto racional. Amén. El Señor nos dio su mente para que nosotros podamos ver claramente a través de la Escritura y a través de su Espíritu Santo cómo le vamos a agradar de día a día. Por eso es que es tan importante que nosotros vayamos a la Escritura, guiados por su Espíritu, para meditar en la palabra. Como decía David, decía, tus palabras, amén, parafraseando, para mí son gozo y alegría. Cuán agradable es meditar en ellas de día y de noche. Usted se imagina como David pensando, oh, todo esto que Jehová ha hecho por mí. Y todo lo que Jehová ha dicho en su palabra. Y eso que él no sabía más de la mitad de las cosas que Jehová iba a decir en Cristo. Imagínate si él hubiera conocido lo que Jehová iba a hacer por medio de Cristo Jesús. No dormía. Todo el día y la noche meditando en la palabra del Señor. Cuán hermosa es la palabra del Señor. Hasta el momento donde había sido revelada en aquel entonces. Entonces, en el tiempo de David todavía faltaba Isaías, Jeremías, Ezequiel y la mayoría de los otros profetas que hablaron del que iba a venir, del Hijo de Dios. Pero él, sin saber eso, él estaba maravillado con la sabiduría y los designios de Jehová. Y en eso meditaba de noche y de día. Imagínense cuánto más ahora, ¿no? Por eso es que es tan crucial que nosotros vayamos siempre a la palabra de Dios. ¿Ven? Hay muchas personas con las cuales hemos interactuado, la inmensa mayoría tropiezan con la palabra de Dios. Y la Biblia lo dice. Tropiezan con la palabra, a lo cual fueron también destinados, dice la palabra del Señor. ¿Por qué, qué es tropezar con la palabra? Le doy un ejemplo. Miren, no, gloria a Dios, aquí estamos bien contentos. Alabaré, alabaré,
alabaré a mi Señor. Ahí va. De momento se predica ese día acerca de esto mismo, de ser santo delante del Señor y sin mancha. Le cambia el rostro. Entonces se va. El próximo culto ya no se sienta aquí, se sienta 3 bancos más para atrás, ¿verdad? Para no estar tan cerca, porque el fuetazo es muy cerca. ¿Me entiendes? Se va mandando hasta que a lo último saca a Juan de la silla aquella y se sienta allí porque no hay nada más para atrás. Si lo dejan, abre la puerta y se sienta en el salón, en el lobby. El próximo día, si lo hacían, no baja el cajo. Si lo pudiera escuchar a la puerta abierta para escuchar algo que no sea muy duro, no va a ser que me dé muy fuerte. ¿Por qué? Porque la palabra le es tropiezo. ¿Cómo es que es tropiezo? Porque oyen la palabra, la entienden, el Espíritu se la confirma, pero ellos no tienen el deseo de obedecerla. Aman más las cosas del mundo y las cosas de ellos que las del Señor. En eso estriba humillarse delante del Señor. Sacrificio santo, un holocausto vivo es aquel y aquella que se somete al Señor. Porque por eso es el Señor. No es haciendo lo mío, no es haciendo lo propio, sino lo que hace el Señor. Fíjense el animalito cuando se sacrificaba. ¿Qué voluntad tenía el animalito? ¿Qué plan tenía el animalito? ¿Importaba algo lo que deseaba el animalito? Somos nosotros. Nosotros no estamos aquí para hacer lo que nosotros nos dé la gana. Es lo que el Señor nos mandó a hacer. Pero muchas veces se nos olvida eso. Entonces empezamos nosotros a pretender, y no es que usted no tenga un plan en el día, usted tiene que tener un plan, usted trabaja, usted tiene una responsabilidad, es más, eso es lo que estoy hablando. Es que ese plan no incluya bendecir al Señor. Que ese plan pudiera incluir ir en contra de las expectativas que Dios tiene hacia nosotros. ¿Amén? Que ese plan incluya hacer cosas que a Dios no le agradan. Que ese plan incluya olvidarme de la verdad de Dios. Que ese plan incluya no glorificar al Señor y proclamarle en ese día en todas las cosas que Él nos dé para hacer. Por eso es que tenemos que entender claramente lo que nos dice aquí la palabra. Ese es el holocausto vivo, santo, preparado para el Señor, que es nuestro culto racional. Por eso es que está el verso 2. Dice, no os conforméis. La palabra conformar, ¿okay?, es tomar la forma de el mundo. O sea, no es quedarse satisfecho. Tiene dos connotaciones. En español, yo me conformo con una Pepsi-Cola si no hay Coca-Cola. Eso no es lo que está diciendo ahí. Conformarse es decir, así es que el mundo hace las cosas. Pues yo lo voy a hacer igual. Yo me voy a moldear según el mundo. Es el concepto de un molde. ¿Para qué son los moldes? Usted quiere un bizcocho en forma de corazón. ¿Qué usted hace? Hace un bloque cuadrado y después lo corta con un cuchillo. O usted consigue un molde en forma de corazón. Claro, que voy a conseguir un molde en forma de corazón. Pues usted va a conseguir el molde en forma de corazón. Mete la mezcla y cuando lo vira, y lo puso la mantequita o el pan para que soltara, pues queda la forma del corazón. Eso es lo que es conformarse. Dice, no se adapten a este siglo, a este mundo. Siglo, cosmos, la palabra. Usted piensa en cosmos y piensa rápido en los cohetes y en las estrellas, porque eso es lo que nos enseñó. Pero la palabra cosmos es el mundo, el sistema pecaminoso del mundo, el cual Cristo tuvo que venir a morir para que todo aquel que en Él crea pueda ser redimido del problema del pecado de este mundo. Va viendo, dice, usted no se adapte a este mundo por el cual Cristo murió, sino que usted tiene que transformarse renovando su mente. Por eso que dice la palabra, Cristo nos dio su mente, tenemos la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que usted compruebe, o sea, confirme lo que Dios desea, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo aquí en Arroyo Bichuela? Que si usted se embarra del mundo, usted no puede ser un holocausto santo para el Señor. Imagínate, usted ofrendaría un cordero embarrado al Señor, un cordero cojo al Señor, un cordero que se orinó encima al Señor. ¿Cómo yo voy a hacer una cosa así?
Exactamente. Eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Después de que Pablo, judío de pura cepa, sabía de lo que estaba hablando. Él dice, ¿cómo yo pensaría llevarle a Jehová? Ni aún él, antes de Cristo, decía que él era fariseo, pero exagerado, de rajatabla, del corazón del joyo, de clavo pasado, como diríamos hoy. Ni en su mente le nacería llevarle un animal que no sirviera al Señor. ¿Cómo él lo haría ahora, siendo él mismo por el cual Cristo murió? Por eso es que yo imagino el varón diciendo esto. Esto es, pero esencial de pura cepa para mis hermanos. Por eso dice, os ruego, ¿okay?, que usted haga de esta forma. Usted se presente como un corderito sin mancha y sin contaminación, libre de contaminación del mundo. Amén. Para que su entrega viva al Señor, su holocausto vivo, sea aceptable para el Señor. Amén. Por eso dice, es sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, que pase el chequeo del Señor. ¿Usted recuerda a Caín y Abel? Antes de que Caín matara a Abel, Jehová no había especificado que tenían que ser sacrificios de animales o sacrificios de legumbres o sacrificios de lo que fuera. Muchas personas dicen, es que lo que pasa que pues, Abel ofrendó, ¿verdad?, sangre, y eso le fue acepto a Jehová y el otro no. Eso no es lo que, eso no había ese contexto. Esa noción de qué sacrificio el Jehová pedía, eso fue mucho después. Fue la actitud del corazón. Dice que Caín trajo de lo que encontró, pero Abel trajo lo mejor. Importante prestar atención a lo que dice la palabra. Lo mejor de lo que tenía. Y Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel. Y Caín, como dicen en Puerto Rico, se envenenó. Le estuvo malo. Porque no quiso y no estaba agradable ni alineado con la justicia de Dios. La justicia de Dios dijo, la ofrenda de Abel es la que yo acepto, porque no es la ofrenda nada más, es el corazón del que ofrenda. Y en lugar de darle lugar a Dios, el diablo se le metió en el corazón. Y le dijo, aquí el problema es este lambeojo que está aquí. Y yo lo voy a sacar de la circulación, lo voy a dar de baja de la vida. Porque no lo puedo ver, le tengo odio ya porque él me hizo quedar mal delante de Jehová. Así fue. La culpa la tenía Abel. Abel era inocente. La culpa la tenía el pecador. Vio que hasta ahí es igual. Caín era el pecador y el inocente era Abel. Y el pecador mató al inocente. Así fue con nosotros. El inocente, Hijo de Dios, tuvo que morir por nosotros, los pecadores. Amén. Por eso es que lo menos que podemos hacer es lo que nos manda la palabra aquí. Entregarnos al Señor, así mismo, en holocausto vivo. Amén. Esto tiene una connotación allá en Apocalipsis 5. Dice que Juan miró, dijo, ¿quién podrá abrir el libro de los juicios de Dios y desatar los sellos del libro, del rollo del libro? Y no había nadie. Y el ángel le dijo, no tengas miedo, no llores. Dice, he aquí el león de la tribu de Judá. Él es digno de abrir, coger el libro y desatar los sellos. Dice que cuando miró Juan, dice que en vez de ver un león, dice que vio un cordero como inmolado. O sea, estaba vivo, pero tenía señales de que estuvo muerto. ¿Cuáles señales? El tajo, las heridas que le hicieron. Esas no se van. Cuando vayamos a ver a Cristo en la eternidad, le vamos a ver las heridas también. Estábamos cantando más temprano esta mañana. ¿Por qué? Porque esas heridas son importantes. Por ahí se derramó la sangre, Hijo de Dios, en perdón de todos nuestros pecados. Claro, son importantes, son fundamentales esas heridas. Por lo tanto, ninguna de ellas se va a borrar. Amén. Así que ese mismo imagen que vio Juan, cordero como inmolado, así tenemos que ser nosotros también. Muertos al pecado y vivos para Cristo Jesús. Amén.
¿Cómo vamos a saber lo que a Dios le agrada? Para andar santamente tenemos que ir a su palabra. ¿Quién nos guía a través de su palabra? El Santo Espíritu que Él puso en nosotros. Él nos ha preparado para todo, para nosotros hacerlo aquí. Pablo está reconociendo eso. Él ni dice aquí las armas y las capacitaciones que Dios nos ha dado, porque ya es evidente y Él lo ha descrito. Estamos preparados para hacer la voluntad de Dios. Lo que tenemos es que decidir hacerlo. Y si la estamos haciendo, vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios. Amén. Es lo que Él quiere. Fíjense, en ningún momento da la impresión de nada que no tenga que ser uno humillarse delante del Señor y vivir de manera santa y agradable delante de Él. Amén. Apartado del mundo. ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando el domingo pasado de ciudadanía? Usted quiere, vaya y vote. Si me pide consejo a mí, no vote nada. Pero usted tiene el derecho de votar. Pero usted no es ciudadano de este mundo. ¿Qué le importan a usted los asuntos de este mundo? A mí, cero. Nada que ver. Puras tonterías. Pero usted está en su derecho de votar. Pero hasta ahí. Usted no tiene que estarse envolviendo en mítines, en rallies, en bandereo, en boceteo y puras sandeces como esa, porque eso son cosas de este mundo. Y si fuera de cosas importantes, si tú dijeras, este es el país más importante del mundo, pero ¿y qué de Puerto Rico? Aguadilla, Isabela, ¿qué es una Aguadilla, Isabela? Respecto al mundo. Entonces nosotros nos vamos a ir por el chorro por ahí. No, hermano, apartémonos del mundo. Mire, yo no me convenzo con ningún candidato. Que si aquel es homosexual, que si el otro es pillo, que si este es un embustero. ¿Okay? Cuando miro para allá, donde hablan inglés, miro así y digo, el Rubio ese más paquetero no puede ser. Y la candidata ahora, porque el otro se quitó porque ya no podía más. Pues lo que está es por todas las abominaciones que Dios ha puesto ahí. En pro del aborto, en pro del more power to the woman y todas esas cosas. No tengo nada en contra de las mujeres, pero estamos en contra de lo que Dios no ha dicho en su palabra. Entonces, cuando usted le planta el voto, no que usted vote por allá, pero si usted votara en el Partido Demócrata acá, que ya se sabe para dónde va a ser el delegado, usted está avalando eso, usted le está poniendo el sello de aprobación. El Señor va a hacer su voluntad como quiera. Pero deje esa decisión a Jehová. No se inmiscuya usted en ella. Ese es mi consejo. Amén. Así que ese día, ¿cuándo es que cae eso? ¿Qué día es que cae en noviembre? El primer martes de noviembre. ¿Dónde yo estaré? Aquí, porque es martes. Aquí yo estaré. A chequear quién va ganando. ¿Qué me importa a mí quién va ganando? Ojalá pierdan todos. El Señor tenga que poner otros de otros sitios. Pierdan todos a la vez. Me tiene absolutamente sin cuidado eso. Porque a lo largo del tiempo, no es por haber visto que son los que son, porque son todos los mismos todas las elecciones. Es por estar metido en la palabra del Señor y digo, pero espérate una cosa, ¿qué estoy haciendo aquí? Recuerdo una vez cuando joven, obviamente cuando joven, pues a mí me llevaban a donde los papás míos decían que había que ir. Y fuimos a un meeting en la Plaza de Aguadilla, de los Colorados. Y allá eso era bandera por todos lados y bocina, y las cornetas esas, allá tiraron unos cherry bomb por allá afuera, allá. Y después yo, obviamente, pues uno veía todo eso, después al pasar el tiempo dije, pero ¿y qué sacan esta gente que me estaba haciendo ruido ahí? El candidato, si sale electo, se va a acordar de todos estos soplapotes que están aquí tirando cohetes. No se acuerda de ninguno, hermano. Es pura hipocresía todo. Yo decía, cosas superfluas sin valor. Pero eso era solamente mirándolo afuera. Cuando empiezo a meterme en la palabra del Señor, digo, espérate, esto no puede ser. Esto no tiene nada que ver. El mundo no tiene nada que ver con el cristiano. Punto, se acabó. No es que tiene que ver un chispito, es que no tiene nada que ver con el creyente. Amén. Y aquí lo dice. Si usted se adapta a las cosas del mundo,
no viene a ser un sacrificio santo y puro delante de Jehová. Punto. No es agradable a Jehová. Ahora, la definición amplia de agradable, para eso está la palabra y el Espíritu Santo que le da. El Espíritu Santo le dará convicción a usted. Amén. Yo simplemente estoy exponiendo la palabra del Señor. En Efesios 5:2, para resumir, dice de esta forma: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, cuando Cristo se ofrendó en la cruz, el Padre allá en su trono, él miraba y era como si fuera un holocausto, ¿okay? Quemado. El olor fragante era cuando quemaban el animal y ese olor subía a Jehová. Dice, un sacrificio del cual Dios se agradó. El sacrificio. De ahí para adelante no fue necesario ninguno más. Amén. Todo aquel que en él cree, amén, se salva por medio del poder de Dios. Amén. Hebreos 13:15. En Hebreos habla mucho de sacrificio, de holocausto. 13:15 dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, un fruto de labios que confiesan tu nombre. ¿Cómo usted se hace acepto en sacrificio al Señor? Con lo que usted confiesa acerca de Cristo con su boca y debo decir con el cuerpo entero también. Su vida confiesa a Cristo Jesús en todo lo que tenga que ver, de forma que sea un sacrificio aceptable, vivo al Señor. Amén. Es lo que está diciendo. Donde quiera que vemos la palabra sacrificio en el Nuevo Testamento, tiene esa connotación. Un holocausto que se queda vivo, pero que Dios lo acepta también. Porque hemos sido santificados, amén, por la sangre de Cristo. Y cuando usted va al Señor, habiendo cometido pecado, después de haberse salvado, el Señor le perdona. Amén. Amén. Cosa de que usted sea acepto delante del Señor. Amén. Así que, holocausto. Amén. Somos holocaustos vivos delante del Señor por medio de su misericordia. Amén, hermano. Vamos a estar de pie. El Señor es bueno, hermano. Usted es un holocausto vivo porque el que tuvo que morir por su pecado para santificarle fue el Cordero de Dios. Bendito sea Él. Padre Santo, Señor, te doy gracias en esta mañana por la bendición que nos has dado de haber podido estar todos juntos aquí en tu casa para bendecir tu nombre, para cantar alabanzas a la gloria de tu nombre, para, Señor, escudriñar tu palabra, Padre. Bendícenos ahora, Padre, que tu palabra se ancle en nuestro corazón. Allá las nociones del mundo y el vaivén del mundo pues tratará de desarraigarla de nuestro corazón, pero confiamos en ti, que eres poderoso, Señor, que venciste al mundo para que nosotros seamos vencedores también. Y que tomemos, como dice tu palabra, toda la armadura tuya para poder vencer al maligno. Y que seamos santos, puros, sin mancha delante de ti, Señor, humillados delante de ti, santificados con la sangre del Cordero de Dios. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Bendícenos, Señor, ahora cuando salgamos, que vayamos en paz, vayamos tranquilos en bendición y en meditación tuya a lo largo de este día, Padre. Gracias, Señor. Tráenos de vuelta el martes, Padre, y el jueves también, el viernes por la mañana también, y el domingo, mi Señor Jesús. Que tú te glorifiques en cada una de esas reuniones, Señor, de esos estudios, de esa oración, Padre Santo. Bendícenos ahora, Señor, y que vayamos con bien en la calle, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios me les bendiga.